Continuamos, amados hermanos y amigos, con nuestras lecturas bíblicas, los devocionales y reflexiones diarias. Estamos aquí porque hemos creído que esta es la voluntad del Señor, que podamos reunirnos y leer y disfrutar la palabra del Señor. Hemos sido muy edificados. Nos ubicamos ahora en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Continuando así en el orden que el Señor nos ha dirigido. La palabra del Señor en este capítulo tiene una serie de diferentes o diversas recomendaciones. Vamos entonces a prestar atención. Diríamos que son distintos temas. Dice el primer versículo: permanezca el amor fraternal. Bien, esta sección práctica, pues, de la carta a los Hebreos, que tiene estas exhortaciones sobre las gracias que deben ser desarrolladas por los creyentes, porque estamos agradecidos con el Señor y en respuesta hay fruto en nuestra vida, en respuesta a todas las maravillosas bendiciones que el Señor nos ha dado, hay fruto. Ese fruto se manifiesta en obras, en cosas muy claras. Hay un sentimiento aquí de esa relación de familia como cristianos, aunque nuestra vida no está basada en sentimientos, pero vamos a usar ese término. Es una relación fraternal, amorosa y sincera, y debe ser más que palabras, acción. Ese amor entre hermanos, ese amor fraternal, un amor amistoso, sincero y sin hipocresía. Y en cuanto a ese amor, pues dice, no olvidéis o no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo incluso, hospedaron ángeles. Y pues creemos que se está refiriendo al tiempo en que Abraham recibió a unos ángeles que llegaron a su casa. Y creemos que uno de ellos era el Señor mismo, el Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es antes de la encarnación. Diríamos que es Cristo preencarnado. Se apareció a Abraham en forma de ángel. Llegó hasta la casa de él. Más adelante vemos entonces que llegaron los ángeles a la casa de Lot, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Ahora bien, pues esta exhortación puede también hablarnos a nosotros de la necesidad de alojar en nuestra casa como anfitriones, pues, a personas que lo necesiten y a quienes podamos de esta manera auxiliar, honrar. Y para nosotros, pues debe ser un honor poder mostrar esa hospitalidad a cualquier creyente que pueda necesitarlo. Entendemos que corremos peligro si acostumbramos a recibir a cualquier persona o a cualquier extraño, y hoy en día, pues esto es obviamente muy peligroso. Pero Dios puede dirigirnos a hospedar a hermanos que en algún momento lo necesiten, y estos hermanos pues tienen el compromiso, se puede decir así, el compromiso de comportarse como ángeles, pues el texto dice: aquellos sin saberlo hospedaron ángeles. Pues nosotros queremos que los hermanos que hospedemos se comporten como ángeles verdaderamente, hombres y mujeres que nos bendigan con su presencia en nuestra casa. Es muy bueno que cuando hospedamos a alguien tenga tal comportamiento que nosotros podamos desear incluso que esa persona vuelva a nuestra casa, que podamos desear que esa persona regrese a nuestra casa. Hay personas a quienes hospedamos y créame que no deseamos que vuelvan nunca,
se han portado muy mal, han sido un mal ejemplo, nos han hecho pasar por un mal momento y de esa manera deseamos que nunca regresen mejor a nuestra casa cuando se han comportado así. Pero también nosotros debemos comportarnos de tal manera cuando alguien nos hospeda en su casa. Debemos comportarnos como ángeles, portarnos muy bien, dejando un buen testimonio para que la gente quiera volvernos a recibir. Que si hospedamos a alguien o si nos hospedan a nosotros y lo que hacemos es fastidiar a la gente con mal comportamiento, malas palabras, malas acciones, entonces la gente no querrá volvernos a recibir si nosotros no somos colaboradores en el orden de esa casa, sino que ayudamos más bien a hacer desorden o suciedad o falta de aseo, cualquier cosa así. Tomemos en cuenta estas recomendaciones si queremos que la puerta nos quede abierta. Entonces, dice la palabra del Señor, acordaos, pues también de los presos, los que están en las cárceles, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en, en vuestro mismo cuerpo. Entonces, esta tercera exhortación tiene que ver con el cuidado de personas encarceladas, cualquier persona que esté encarcelada. Pero obviamente hay que acordarnos principalmente de los hermanos que están arrestados. Es decir, que hay personas que cayeron en la cárcel, pero en la cárcel se convirtieron, son cristianos, han dado testimonio. O también hay hermanos que han sido arrestados injustamente, ya sea por predicar la palabra del Señor o ya sea por alguna confusión que se haya presentado en el camino e incidente y están en la cárcel. Debemos acordarnos de estas personas. Son nuestros hermanos. Por unos años yo estuve haciendo trabajo carcelario, predicando en las cárceles, tanto a cristianos como a inconversos. En esos lugares estuve entrando a algunas cárceles por espacio de 20 años. Fue una gran experiencia en la carrera de nuestro ministerio, una grandísima experiencia. Colaborar en el trabajo del ministerio carcelario fue grande, nos enseñó muchas cosas. Allí aprendimos grandes cosas. Y mi Señor nos llevó, nos dirigió a todo esto para ver cómo es la vida de los presos en las cárceles. Y realmente, si uno es sensato, ninguno de nosotros quisiera estar en ese lugar. No deseamos una cárcel para nada, sino es para visitarla y hacer el bien. Los presos necesitan comida, si es posible, ropa caliente con la que puedan abrigarse, necesitan material de lectura, necesitan palabra de aliento, necesitan alguna medicina, este tipo de cosas. Así es de que a veces tenemos la tentación a no querernos relacionar con ese tipo de personas. Y esa tentación obviamente es una obra de la carne, una obra del maligno, que no desea que nos asociemos o nos acerquemos a estas personas. Así de que el escritor de la carta a los hebreos nos recuerda, ustedes no se olviden de los que están presos, como si ustedes estuvieran presos. Acordémonos, por ejemplo, de mi Señor Jesús que fue arrestado. Él también fue un prisionero. Algunos pueden pensar incluso, bueno, el Señor Jesús no sabe qué es una cárcel. Mire, la cárcel en la que metieron a mi Señor fue horrible. Dejarlo allí sin beber agua, sin comer toda una noche, atado, de pie, sin que pudiera acostarse a dormir, a descansar, castigado como el peor de los malhechores, acusado y odiado no solamente por sus enemigos, sino por mucha gente que parecía amiga, a quienes él les había hecho favores. Juan el Bautista también estuvo preso injustamente. Lo metieron de manera arbitraria por predicar el Evangelio y reprender los pecados de un rey maligno. Así de que tenemos a muchos hermanos que han pasado por esto. Pablo, Timoteo, Lucas, todos ellos conocen
la cárcel por causa del Señor Jesús. No nos olvidemos, pues, de los que están en las cárceles y hagamos algún bien. Vamos a vamos a lograr hacer algún bien cuando visitamos a los presos. Entonces, como si nosotros estuviéramos sujetos a aflicciones similares. Luego entra un texto donde nos habla del matrimonio de manera breve, pero muy clara. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así de que el matrimonio debería tenerse como honroso por todos, como un estado muy honroso, muy agradable a pesar de las dificultades, pero es algo de alto honor el que tiene una esposa o la señora que tiene un esposo. Debe sentirse y estar muy agradecido y agradecida con Dios por este hogar, porque Dios le ha permitido ser una persona de familia. Téngase en alta estima. La señora tenga al esposo en alta estima y dele su lugar, dele su puesto. El hombre dele el lugar a la esposa que ella se merece. Es necesario que se den cuenta de esto, porque deben honrar el uno al otro y así los dos honrar al matrimonio. Esa es la voluntad del Señor. Recordemos que el matrimonio fue instituido por Dios antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de que la maldad y la humillación, los maltratos que hoy se ven en los hogares, eso no existía. Dios había puesto allí en el matrimonio pureza, dignidad, altura, pero lamentablemente a causa de el pecado de la rebeldía de nuestros primeros padres, ese matrimonio cayó de esa gracia y hoy en día muchos echan o dicen bromas del matrimonio que lo hace impuro, indigno. Los esposos se burlan de la esposa del esposo, y es muy triste. Incluso a veces los cristianos también podemos caer en este tipo de tendencia de hablar de cosas feas y malponer el matrimonio. Eso está pues prohibido en la escritura. Debemos entender que a la esposa debe dársele honor como a vaso más frágil, coheredera de la gracia, y tenerse en alta estima. Maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así de que los casados deben mantenerse fieles a sus votos, mantener el lecho conyugal de esta manera. El texto dice sin mancilla. Entonces, a pesar de la confiada licencia que el hombre moderno dice o habla en cuanto a esta cuestión, porque se ha pervertido toda la moral y la psicología moderna y las diferentes formas de pensar, hacen creer que los hombres tienen este derecho de tener relaciones, amistades inmorales fuera del matrimonio y que la esposa está sometida es a hacer los oficios de la casa mientras que él es un hombre liberal. Todo esto es pecado, es malvado y esto ha traído enfermedad y consecuencias, destrucciones, divorcios, adulterios, distintas enfermedades. Toda esta es la consecuencia. Por eso la Biblia dice, Dios juzgará. Y cuando Dios juzga, pues Él trae enfermedades, trae reprensiones por causa de esto. Sin duda Dios lo hará, y si se propone el Señor a salvar a un matrimonio que ha caído, a una persona que ha caído en estas cosas, pues Dios lo puede llevar a cualquier situación en donde le pueda permitir arrepentirse. Dios juzgará estas cosas sin duda alguna. Algunos piensan simplemente que Dios se dedica a condenar a los que han pecado. No, todos los pecadores no son condenados. El Señor los trae a algunos al arrepentimiento, pero los trae con dolor. Los juicios del Señor en esta vida, mientras están vivos, pueden ser con dolencias,
con rupturas, incluso hay familias que se rompen y la gente sufre de enfermedades mentales, de enfermedades nerviosas, sufren de depresión, es porque Dios está juzgando el matrimonio. Las personas que se divorcian, se separan, se enferman de depresión, de culpa, y cuando tratan de hacer otro hogar, en el otro hogar también sufren aflicciones, también sufren de nervios, además sufren de desconfianza, porque la primera pareja, el primer matrimonio no les salió bien, se quebró la primera persona con la que tuvieron alguna relación o tuvieron hijos, no les fue bien. Entonces, al tener un segundo hogar, en muchas ocasiones no han sido sanados en su corazón, no han sido restaurados, no han sido bien asesorados, aconsejados, y se casan con frustraciones, con heridas, y arrastran estas cosas. Estos son como cadenas y ataduras que llevan al segundo hogar. Y luego el segundo hogar entonces tiene sus conflictos. A veces el hombre ve en su mujer a la primera mujer y comienza a odiarla como si fuera la primera que le hizo daño, porque su corazón no fue sanado. Estamos hablando de gente cristiana, no solamente inconversos. Ya sabemos que los inconversos sufren todas esas cosas porque no tienen a Cristo, pero también nos referimos a matrimonios cristianos que sufren estas aflicciones. Por eso es que algunas iglesias se han inventado doctrinas, la sanidad interior, el rompimiento de maldiciones generacionales, la liberación, la guerra espiritual. Se han inventado todas estas doctrinas para tratar de curar a las personas por medio de esas corrientes teológicas erróneas. Pero la Biblia no habla de eso. Pasarás a personas por sesiones de echarle los supuestos demonios de ataduras del pasado y de la familia del pasado. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El asunto es conocer la verdad, lo que es una verdadera conversión, una conversión que da fruto, entregar realmente la vida a Cristo de todo corazón, ser libres del pasado, perdonados y sentirse y saberse perdonados, que el Señor realmente ha hecho una obra en sus corazones, pero se necesita que los dos, el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, estén realmente convertidos. Si uno de ellos está convertido, pero el otro apenas está medio convertido y no convertido completamente al Señor, sino medio, hablo irónicamente, pues este medio convertido es un inconverso y esta persona le va a dar dolores de cabeza al hogar, al matrimonio, porque no se está portando como un cristiano, un hombre temeroso de Dios, responsable, fiel y todas las cualidades que pueda tener un verdadero creyente. Entonces, al portarse como inconverso, va a dar mucho sufrimiento al hogar. Puede ser que asista a una iglesia, pero no tiene un comportamiento cristiano. En el caso de que el esposo sea un creyente verdadero y la esposa sea quien se porte así, pues esto va a traer su sufrimiento, su aflicción y finalmente pues vienen hasta rupturas y divorcios. Entonces, a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. No significa lo que algunos siempre dicen, es que los mandará al infierno. No, juzgará el Señor es que a veces el Señor procesa a estas personas para que puedan ser salvos, pero el proceso es con mucho dolor. Ya dije todos los dolores que pueden pasar en un hogar que no se ha convertido realmente y que trae pecados a su casa. El Señor los va a pasar por un horno de purificación y esto traerá mucho dolor hasta que sean perdonados mediante la sangre de Cristo. El Señor los juzgará en fuego si no se arrepienten. Los juzgará en condenación si no se arrepienten. Pero si se arrepienten, pues bastante será el proceso con el que el Señor los traerá a la salvación para que puedan llegar a ser salvos. Eso en cuanto al matrimonio, muchas cosas más podríamos hablar, pero creo que son suficientes por el día de hoy. Ahora bien, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es la virtud, pues cultivar el contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, no envidiando a los vecinos, no envidiando a los que
nos parece que tienen más que nosotros. A veces entre hermanos hay envidias porque hay algunos que no tienen un vehículo, una casa, entonces envidian a los que logran conseguir algo y hay esa rivalidad entre hermanos. No debe de ninguna manera existir esa rivalidad envidiosa en la casa del Señor, sino que todos amarse unos a otros y desear el bien los unos de los otros. Ahora, los creyentes, los cristianos, deben saber que Dios ya les ha bendecido primeramente con toda riqueza espiritual, sentirse bendecidos como hijos de Dios. Y en cuanto a las añadiduras materiales que nos da el Señor, estemos contentos con lo que tenemos ahora, dice el texto bíblico, porque el Señor dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. En el Antiguo Testamento los judíos, ellos decían constantemente, bueno, tenemos un tabernáculo, tenemos sacerdocio, tenemos ofrendas, tenemos rituales, y estos le decían a los cristianos, esto le causaba envidia a los cristianos, y por eso Pablo, o el escritor de los Hebreos, escribe aquí a los hebreos cristianos, no tengan envidia ustedes de los judíos, estén contentos con lo que tienen, porque en aquel tiempo los cristianos no tenían nada. No es como hoy en día, que las iglesias cristianas tienen templos majestuosos y hay pastores, incluso que tienen guardaespaldas. Ahora, no estamos diciendo aquí que eso esté bien. De ninguna manera creemos que un ministro de Dios tenga que pagar guardaespaldas con el dinero de las ofrendas, tener aviones privados y esas cosas. Obviamente que no. Pero estamos diciendo que el cristianismo moderno es a veces muy holgazán, cuando no es bíblico. Se llena de cosas materiales y lujos y produce en algunos débiles envidia. Hay quienes no sentimos envidia por esas cosas. Los judíos tenían, repito, su templo, su tabernáculo, sacerdocio, ropa, se veía, se notaba en cierta forma como una holgura, como una vanidad, una prepotencia en ese tipo de cosas externas, materiales, rituales de religión y todo aquello. Y ellos se preguntaban y le preguntaban a los cristianos, pero ustedes no tienen templo, no tienen nada, la mayoría son pobres. Y esto podía producir en algunos cristianos dudas. El preguntarse, ¿es verdad? Nosotros no tenemos nada. Así de que la advertencia del Espíritu Santo es, estén contentos, estén conformes con lo que son, con lo que tienen por ahora. Esto es lo que Dios ha permitido, esto es lo que les ha dado. Así de que estén ustedes tranquilos, porque Dios y es Cristo, el Evangelio es infinitamente mejor que el judaísmo, porque Cristo es más que el Antiguo Testamento, más que la ley, más que todos los rituales, y ustedes tienen a Cristo y Él es suficiente. Así de que el amor al dinero puede llegar a ser un obstáculo, el amor a tener cosas materiales, puede llegar a bloquear los oídos espirituales, los ojos espirituales del creyente. El deseo de tener cosas terrenales puede llegar a estorbar la voluntad del Señor en el creyente, que no pueda ver, que no pueda tener esa comunión. Así como una moneda, por ejemplo, una moneda de plata. Si usted pone una moneda de plata, una pequeña moneda, en su ojo y intenta mirar el sol, pues la moneda no le permitirá ver el sol, porque aquella le tapará la visión. Pero pues de esa misma manera es la codicia. La codicia es como esa moneda de plata que rompe la comunión. Por estar viendo las cosas materiales nos estorba nuestro crecimiento y no podemos ver al Señor. Entendamos pues que las mejores y mayores riquezas que tiene un creyente residen en poseer a Cristo, en ser posesión de Cristo y tenerlo a Él realmente en el corazón como su Señor. El Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. Así de que debemos confiar plenamente, no ser en esto negativos, fatalistas, sino ver que el Señor hace énfasis en lo que Él quiere que nosotros
confiemos, que estemos totalmente confiados. Así es que podemos decir, dice el versículo 6, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré entonces lo que me pueda suceder, no temeré en esta tierra lo que me pueda pasar. Esa confianza es una perfecta seguridad, es una certeza, como nos decía el capítulo 11, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así también nosotros nos sentimos totalmente protegidos y seguros. No hemos visto a Cristo, pero tenemos una paz y una confianza en Él, una seguridad y nos sentimos protegidos porque sabemos que le tenemos a Él y que estamos en sus manos. Que podamos nosotros hacer de estas palabras una realidad para nuestra vida. El Señor es mi ayudador, no temeré, no tengo miedo de las circunstancias, no tengo miedo de lo que me rodea, no tengo miedo de lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es el hombre y qué son las circunstancias si nada puede separarme del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede separarme, ni ángeles, ni principados, ni potestades, etcétera. Nada puede separarme del amor de Cristo. Hemos revisado 6 versículos maravillosos de este capítulo 13 de la carta a los Hebreos y creo que nos han edificado maravillosamente. Hasta la próxima.